La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será, hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now, more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Salmo 142, versículo 7. 142, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Bien, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saca mi alma de la cárcel. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Gloria a Dios. De nuevo dice, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria al Señor. Libra mi alma de la cárcel. Esa es la palabra de Dios en este día. Libra mi alma de la cárcel. Libra mi alma de la cárcel. Muy bien. Quiero partir, hermano mío, esta palabra entregando cierta información histórica, porque cuando hablamos de cárcel, hay ciertas ideas de cárcel que se nos meten en la cabeza, por ejemplo, de cárcel famosas que han existido en el mundo. Por ejemplo, la cárcel, ¿cierto?, de la toma de la Bastilla allá en Francia, una cárcel, ¿cierto?, que guardaba gente importante, y producto de aquellos viene también lo que viene más adelante, que es la Revolución Francesa, lo que hubo en aquel tiempo. Amén. Allá en Estados Unidos, amén, las cárceles de presos, ¿cierto?, más horribles, más malos, más maquiavélicos, amén, que han existido en la historia. Han habido cárceles especialmente para ellos, hermanos míos, cárceles que están en una isla, por ejemplo, amén, que han sido construidas para que nadie se escape, pero al final de cuentas igual se escapa la gente, amén. Han habido muchas cárceles. Bíblicamente hablando, también encontramos muchos casos de personas que desarrollaron su vida o parte de su vida dentro de una cárcel. Bendito sea el Señor. Sin más, amén, el mismo Satanás dice que va a ser encarcelado en el milenio, amén. Va a estar encarcelado por 1000 años, amén, para que se rehabilite. No, ese no se va a rehabilitar nunca, hermano, amén. Va a salir igual de malo, porque dice el texto bíblico que cuando termine el milenio, Él saldrá a engañar a todos los moradores de la tierra que habrán en aquel tiempo.
para ir en contra de la ciudad santa y de los santos, es decir, de los hijos de Dios que vamos a estar ahí en el milenio, y también de los judíos que van a conocer y reconocer a Jesús como su Señor. Bendito sea el Señor. Hay casos entonces en la Biblia de muchos sistemas y movimientos donde se desarrollaron en la cárcel. El mismo Sansón, usted recordará a Sansón, amén, sin ojos y moliendo trigo, ¿cierto?, en la cárcel, siendo el gran paladín, el gran guerrero, el gran capitán, el gran líder de la resistencia judía, terminó, ¿cierto?, de una forma horrible, amén, en aquel lugar. Otros casos que también terminaron mal, pero eran hombres de Dios, por ejemplo, Juan el Bautista. La Biblia dice que este personaje, gran personaje bíblico, la Biblia dice que él estuvo encarcelado y en ese encarcelamiento una de las parientes, ¿cierto?, de Herodes pidió que le enviaran la cabeza de Juan el Bautista servida en un plato. Amén. Entonces ahí vemos como Juan el Bautista en la cárcel estaba esperando su sentencia, y aún estando en su sentencia o esperando la sentencia, la Biblia dice que manda a preguntar si Jesús era o no el Mesías. ¿Se acuerda de eso? Entonces en los momentos de la cárcel a veces surgen temores, a veces se agudizan los instintos, a veces la inteligencia también se agudiza, amén, para poder escapar, por ejemplo. Entonces han ocurrido muchas cosas que han relacionado hombres de Dios, grandes hombres de Dios en este tema de la cárcel. José, por ejemplo, ¿se acuerda usted o no? José, un gran hombre de Dios que también desarrolló parte de su vida encarcelado. Y justamente, usted sabe, amén, que él no tenía culpa de nada, simplemente era un inocente que habían llevado, ¿cierto?, a aquel lugar bajo una acusación engañosa, maliciosa, amén, sobre este gran personaje José. Pero aún estando en la cárcel, la Biblia dice, y el favor de Jehová estaba con José, y hacía que cayese en gracia, dice, delante de los demás presos, y principalmente del jefe de la cárcel, dice la palabra del Señor. Entonces, se han desarrollado la vida de hombre de Dios en prisiones. El mismo Pedro también, cuando fue puesto en prisión, y ángeles de Dios vinieron a liberarlo en la noche, gracias a la oración de la hermandad que en ese momento estaba clamando. Y el gran Pablo, ¿para qué decir Pablo también? Un hombre de Dios que también estuvo en la cárcel. Entonces, donde vemos, ¿cierto?, en la escritura desde Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis, vemos personas que estuvieron un tiempo en esta situación de prisión, de tener una vida limitada para no salir para afuera, para la calle. El libro de Hechos termina con Pablo en la cárcel. Si usted termina el libro de Hechos leyendo, le dice, y así estuvo Pablo por 2 años en la cárcel cárcel hogar, pero se le permitía ahí que le viniesen a visitar los hermanos. Y fue en la cárcel en donde dice la Escritura que Pablo escribió el libro de Éfeso, el libro de Filipenses, el libro de Filemón, bendito sea el Señor, el libro de Colosenses. Fueron escritos en esos momentos de humillación, de dolor, de limitación. Entonces, aún pese a estar en la cárcel, eran libres en Dios. ¿Cuántas personas hoy en día en la cárcel han conocido a Cristo? En la cárcel han rendido su corazón al Señor. Y claro, físicamente están dentro de barrotes, están, ¿cierto?, encarcelados, pero espiritualmente son libres para Dios. Repito, Pablo estaba encarcelado, no se podía mover, pero mire la astucia, la genialidad del Espíritu Santo en Pablo, que le hizo escribir estas monumentales cartas, Filipenses, Colosenses, Filemón, hermano, cartas extraordinarias hasta el día de hoy. ¿Dónde fueron escritos? No en la playa, no en la hamaca, no en un balcón, ¿cierto?, tomando sol. En la cárcel se escribieron esos textos. Primera, segunda Timoteo también en el segundo encarcelamiento de Pablo. Bendito sea Dios, hermanos. Porque aún de los momentos más difíciles Dios puede sacar algo bueno de nosotros, hermanos. Aún en los momentos más complejos que Pablo vivió, Dios puede sacar y sacó de él lo mejorcito. Mire, imagínense, hasta el día de hoy leemos cartas escritas dentro de barrotes, hermano. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios, hermano, qué maravilloso. Bendito sea Dios para siempre. Pero hubo una cárcel que no se mira como tal, porque es media rara esta cárcel, pero que
literalmente, en la literatura se entiende que fue un tipo cárcel, aunque no habían barrotes, pero sí estaban limitados en espacio y en tiempo. De Jonás se dice que estuvo en una cárcel. Aunque no estuvo dentro de barrotes, repito, ni en cuatro paredes, estuvo en el estómago de un pez. Bendito sea el Señor. Y de él se entiende que estuvo ahí prisionero. Se entiende bíblicamente 3 días y 3 noches. El relato bíblico lo dice, Jonás 1, Jonás 2. Jonás 1, 17 dice, Jehová tenía preparado un gran pez y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. El capítulo 2, versículo 1 dice, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás clamó y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oísteis. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo Jonás, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon dentro del estómago. Imagínense la situación complicada, lo hemos hablado en otras oportunidades. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se me enredó en la cabeza. Mire, todas las cosas que habían dentro del estómago del pez, estaban ahí, Jonás moviéndose de un lado para otro, el pez yendo a las profundidades del mar, y ahí Jonás, cierto, tratando de buscar oxígeno dentro del estómago. ¡Qué cárcel más incómoda, hermanos! Bendito sea el Señor. Y el mismo Jonás dice que dentro del agua, porque no había luz, no había un enchufe, un interruptor para prender una luz allá abajo. Todo era oscuridad. Entonces, en medio de esa oscuridad, las algas se le enredaban 3 días y 3 noches luchando por su vida. Bendito sea el Señor. Y en esa desesperación dice, invoqué a Jehová. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Porque la situación era complicada. Descendía a los cimientos de los montes. La tierra echó cerrojos sobre mí para siempre. Y ahí está la frase, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras versiones dice, perdí toda esperanza de vida como si estuviese en una prisión. Gloria al Señor. Escucha una versión nueva, dice, me hundí hasta el fondo de la tierra, me sentía su eterno prisionero. Eso sentía él, que era un eterno prisionero ahí en el vientre del pez. Otra versión dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Este ya había perdido toda esperanza de salir ileso o vivo de esa situación en la cual estaba. Se sentía un prisionero, bendito sea el Señor. Pero en ese estado de prisionero, el texto bíblico dice, clamé a Jehová, oré a Dios. Es como dice el texto leído aquí, dice, saca mi alma de la cárcel. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hizo Jonás, pidió a Dios, sácame de esta prisión, de este encierro. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que hubieron cárceles físicas, físicamente hablando, objetivamente hablando, tangiblemente hablando, ¿cierto? Barrotes, puertas, murallas, pero también la Biblia habla de ciertas cárceles espirituales. No solo las físicas, no solo dentro de 4 paredes, sino que también espirituales. Y aquí meditaba en este tema cuando Felipe fue a predicar a Samaria, cuando hubo una persecución, dice el texto bíblico, y los judíos tuvieron que salir arrancando de Jerusalén a seguir predicando más lejos. Y dice la Biblia que gracias a esa persecución impulsada por Saulo, imagínense, amén, Felipe arranca a Samaria, y en Samaria hay un gran avivamiento espiritual. En Samaria Felipe predica el evangelio de una forma maravillosa, y dentro de los conversos hay un Simón el mago. ¿Se acuerda usted? Hubo un hombre llamado Simón,
que ejercía la magia. Pero cuando vio que Felipe, mediante la imposición de las manos, sanaba gente o era transmitido el poder del Espíritu Santo, él quedó asombrado y se convirtió, dice la palabra, al Evangelio. Es más, hasta se bautizó, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Pero usted sabe que este hombre no quería tanto a Dios, sino que quería el dinero, la ganancia, la plata. Entonces él dijo, denme ese poder, le decía a Pedro después cuando llegó a ver, ¿cierto?, lo que estaba pasando en Samaria. Denme ese poder para que yo también, al imponer las manos, haya un mover espiritual en la gente. ¿Cuánta plata cuesta eso? Y ahí Pedro lo reprende, recuerda usted. Tu dinero perezca contigo, dice. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dicen a Simón el mago. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí está la palabra. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Pedro tuvo esa visión, esa característica, linda visión, ¿cierto?, del don del Espíritu, que es el discernimiento del mismo Espíritu. Notó que Simón estaba prisionero. Ahora usted dirá, pero ¿cómo? Si no tenía grilletes, no estaba dentro de una cárcel. Espiritualmente estaba prisionero. Pedro le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad, yo veo que tú estás. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando acá en otra área de que las prisiones o las cárceles no son solo los barrotes, las cuatro paredes, la cárcel de Rancagua, cual sea, amén. No, sino que también hay cárceles en el espíritu. Gente que está amarrada, gente que está encadenada, gente que la vida misma o cosas que Él permitió en su misma vida lo han aprisionado, lo han agarrado, lo han encadenado. Bendito sea el Señor, hermanos. Este Simón, aún bautizándose, estaba preso, estaba en forma de prisionero, encarcelado, aún bautizándose. Bendito sea el Señor. Oiga, esto nos dice mucho a nosotros, hermano, porque aparentemente nos bautizamos, buscamos de Dios, alabamos su nombre, venimos a la iglesia, pero créame, hermano mío, que a veces dentro del mismo culto, dentro de la misma reunión, hay gente que llega a los servicios estando encarcelado y prisionero, hermanos. Recordemos la mujer que estaba atada por 18 años, encorvada. La Biblia dice que un día sábado Jesús estaba predicando en una sinagoga. Y esta mujer que concurría constantemente a la sinagoga, todos los sábados iba a adorar al Señor, pero todos los sábados iba acompañada por demonios. Porque dice el texto bíblico que Jesús la liberó de los demonios y la mujer se enderezó. Pastor, me está diciendo que a veces puede entrar gente atada con espíritus de demonios. Bendito sea el Señor. Claro que sí. De depresiones, de angustia, de querer suicidarse, de que no querer avanzar más. Hay gente que está atada, quiere alabar, quiere cantar, quiere bendecir a Dios, pero algo le impide, algo lo ata. Bendito sea el Señor. Y así vemos como esta mujer, dice Jesús, lo dice la palabra, he aquí esta hija de Abraham, 18 años estuvo atada por el diablo. ¿Cómo yo no podía hoy desatarla aunque fuera un día sábado? Bendito sea el Señor. Y efectivamente eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros quizás nunca hemos estado dentro de una celda como prisioneros. No sé la historia de todos nosotros, amén, pero a lo más hemos estado dentro de una cárcel visitando gente, amén, predicando la palabra muchas veces, visitando a un amigo, un pariente, a alguien. Bendito sea el Señor. No creo que llevando mercadería, pues hermanos míos, amén. Entonces nosotros no hemos estado dentro de los barrotes, pero a veces, hermanos míos, vuelvo a decir, no hay libertad. Decimos tenerla, pero no la hay. Decimos gozar de una libertad que Cristo Jesús da,
Porque el que conoce a la verdad, dice la Biblia, que es libre. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libre, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Pero a veces no se nota esa libertad. Y es más, por ejemplo, hablando de la parte económica, andamos atados con las deudas y decimos, me falta la última cuota. Y llega el día en que pagamos la última cuota. Y dígame si no es cierto, al día siguiente vamos a encalillarnos de nuevo. Y eso es lo que pasa, a veces nos acostumbramos a tener nuestras libertades coartadas, a tener las manos o la mente o el espíritu o el alma aprisionada. Y nunca es bueno eso, hermanos. Nunca hará bien eso. Dios bendiga a la gente que es libre, a la gente que se siente libre, a la gente que no tiene ningún tipo de impedimento. ¿Para qué? Para servir a Dios, por ejemplo. Para amar a Dios, por ejemplo. Para alabar a Dios, por ejemplo. Para asistir al culto, por ejemplo. Para poder ser un servidor de Cristo, por ejemplo. Es decir, gozar de libertad, hermano mío, es algo, hermano mío, que es impagable. Es impagable. Hay gente, por ejemplo, que le encantaría estar acá, pero no puede. Por su imposibilidad, es cierto, de la enfermedad. Le gustaría estar acá, pero no pueden estarlo. Oiga, cuando uno echa de menos las cosas que uno tiene, cuando las pierde. Cuando uno está en el hospital, cuando uno está, cierto, no sé, una cuarentena larga, echamos de menos las cosas que en la libertad las gozábamos, las teníamos, las agarrábamos. Pero cuando después se nos van esas libertades, ahí empezamos a echar de menos ciertas cosas. No todos, pero la mayoría sí. Estuvimos como 8 o 9 meses sin congregarnos. Deseábamos estar acá. Deseamos venir al culto a bendecir al Señor. Nos sentíamos amarrados, nos sentíamos encadenados, hermanos míos. Deseamos llegar a la casa del Señor. Y gloria a Dios, hermano mío, porque entiendo que la mayoría, no todos, pero la mayoría sí quería estar acá, hermanos. Y están acá y gozan de esa libertad hoy por hoy, hermano. Hay países que todavía están en cuarentena y usted hoy está acá bendiciendo al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora nosotros en la cuarentena vimos a muchos mentirosos también, pues, amén. Esa es la gran verdad. Extrañamos los cultos, bien hermanos, los cultos online, los extraño, iglesia, los extraño. Nos gustaría volver a congregarnos. Son flojos, perezosos para hacerlo, hermano. Puros cuentos, puras palabras, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay prisiones en las cuales el alma se siente coartada, limitada. Pero son prisiones, hermanos míos, que muchas veces no tienen una interferencia del enemigo. Muchas de esas prisiones nosotros mismos las buscamos. No todos tienen la culpa del diablo. Yo no estoy aquí para hacerle una apología al diablo, hermano, una defensa del enemigo. Amén, pero la verdad es que el enemigo a veces no tiene mucha culpa de nuestras prisiones. Somos nosotros los que nos encanta estar encadenados, estar limitados, estar amurrados, estar taimados. Todas esas cosas, hermanos míos, son cadenas que nosotros mismos las colocamos en nosotros mismos. Hay un texto en el libro de Salmos 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Miren lo que dice Salmos. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Bueno, dirá alguno, porque no sé, por los planetas se alinearon, porque siempre tuvo mala suerte, porque él se sentía una víctima de todo. Pero no, el versículo 11 lo aclara, dice, ¿por qué la gente a veces está aprisionada en aflicción? Bueno, el versículo 11 lo dice. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. A veces somos prisioneros porque somos rebeldes. Porque no queremos hacer caso a la palabra. Porque somos porfiados, porque no queremos obedecer a Dios. No es el COVID, por si acaso.
A veces nosotros vivimos así porque somos rebeldes a la palabra. Hermanos, nunca nos va a ir bien si no amamos las Escrituras. Nunca nos va a ir bien si tapamos el oído a la palabra que se está dando. A veces la gente le va mal en una cosa, le va mal en otra cosa y siempre le está yendo mal porque no ama la palabra. La Biblia dice en Salmo 1 y también Josué 1:8, 1:9, dice la palabra: nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo lo que emprendas te irá bien. Bendito sea el Señor. Aquí el Salmo dice: hay gente aprisionada en aflicción. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Es una pena ver gente que sé que tienen un potencial mayor. Pueden dar más. Podrían ser mejores. Podrían avanzar, podrían ser grandes en las manos del Señor. Pero hay algo que los limita, algo que los aprisiona. Hay algo que los tiene coartados, limitados. Bendito sea el Señor, hermanos. Nosotros tenemos la ventaja, al ser hijos de Dios, de que, repito, somos libres. Pero ¿cómo usted podrá decir que es libre? Por ejemplo, se han pasado, no sé, 1 hora, 10 minutos del culto, y en todo este culto usted no ha dicho ni un amén. No ha dicho un gloria a Dios, no ha dicho un aleluya, no ha dicho un mi alma te alaba. Hay 50, 40 minutos de palabra y en ningún momento usted dice amén. Una persona libre se nota que es libre. Se nota que es libre, se nota que no tiene cadena, que no tiene ligaduras, que no tiene amarras. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermanos. Dice el texto bíblico: aborrecieron la palabra, aborrecieron el consejo, por lo tanto fueron prisioneros de aflicciones. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermanos. Hay ligaduras, hay amarras que muchas veces, hermanos míos, no son difíciles de cortar. A veces se requiere voluntad para salir de ciertas situaciones. Yo quiero ser bendecido. Y si quiero ser bendecido, yo sé la receta. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero ¿por qué no lo hago? Porque no hay voluntad para hacerlo. Yo sé que si soy fiel a Dios, yo sé que si soy fiel a la palabra, soy fiel a servirle, obviamente va a haber una bendición constante y continua para mi corazón, para mí, para la familia, para lo que yo hago. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un cuento de fantasías que simplemente da promesas inalcanzables. No, están ahí para tomarlas, están ahí para agarrarlas. Pero falta voluntad. Mire la metáfora que le voy a decir ahora. Hay un caso, y esto se ha estudiado, y lo saben en los circos. Antiguamente los circos habían animales, hoy ya no permiten eso, ¿ya? Pero antiguamente habían animales, y se podía ver, ¿cierto?, un león, un elefante, por ejemplo. Entonces había un señor que se preguntaba lo siguiente: ¿por qué el elefante, cuando terminaba la función, era llevado, ¿cierto?, a un tipo corral para que estuviera guardado, ¿cierto? Y de su pata trasera se le amarraba una cadena a un palo que no tenía más de 80 centímetros de alto y su grosor o su diámetro no era más de 10 centímetros. Un elefante que con su trompa puede derribar un árbol, amén, puede derribar una pared. Entonces, este hombre se preguntaba y decía: ¿cómo es que el elefante, con la potencia que tiene, con la fuerza, no es capaz simplemente de empujar un poquito y botar ese palo, esa estaca en la cual es amarrado? Bendito sea el Señor. Entonces fueron a preguntarle a los domadores de estos animales, ¿cierto?, por qué era que el elefante no hacía ningún tipo de esfuerzo para poder liberarse. ¿Sabe lo que respondían los domadores? Es por la costumbre, por la falta de voluntad. Porque estos animalitos,
cuando son chiquititos, bebé, se la amarra a la misma estaca. Y ellos, por instinto, quieren liberarse. Entonces le amarran el pie y empiezan a empujar. Y luchan en contra de esa barrita de no más de 1 metro, 80 centímetros. Y como no tienen fuerza porque son bebés, son chiquititos, tratan de salir, tratan de escapar, pero no pueden porque no tienen la fuerza, como si la tienen cuando ya tienen cuántas toneladas de peso. Bendito sea el Señor. Entonces, llega un momento que el elefante, al intentarlo por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, luego se rinden y dejan de hacerlo. Y automáticamente en su cabeza se les queda grabado eso de que esa estaca es más grande que ellos. Y aunque ellos van creciendo en porte, en tamaño y en peso, van asimilando que esa estaca, aunque la ven chiquitita, para ellos es grande. Porque cuando fueron chiquititos intentaron escapar, intentaron salir, pero la costumbre de poder tratar de liberarse y no poder, en ellos logró, una mentalidad limitada, esclavizada, atada. Bendito sea el Señor. Y ellos ahora en su adultez podrían simplemente moverla un poquito y salir arrancando sin ningún problema. Entonces, este que daba esta metáfora enseñaba lo siguiente, que efectivamente el ser humano a veces es igual al elefante. Hay cosas que por la voluntad nuestra, simplemente por como dice la Biblia, la palabra de Dios, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. En el dominio propio podríamos nosotros zafar de ciertas cadenas, de ciertas ataduras, pero al parecer nuestra mentalidad ha quedado estrecha, pequeña, limitada. Y creemos humanamente que nosotros no podremos salir de tales situaciones. Pero, hermanos, lo dije en el texto, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En otras palabras, el poder derramado en nosotros o depositado en nosotros debería generar en mí y en usted la capacidad de tener dominio para controlar ciertas ataduras que hoy en día nos pueden estar agarrando y tomando. De tal manera que con Dios nosotros podríamos ser libres. De tal manera que nosotros podríamos con plena libertad y certeza en el alma de que aunque sea esa estaca chiquitita pero grande para nosotros, con Dios puede ser derribada, hermanos. Con Dios podríamos nosotros salir y zafar de ciertas situaciones que hoy en día usted quizás las ve grandes, imposibles de sortear o de avanzar. Con Dios todo es posible, hermanos. Con Dios todo es posible, con Dios todo es posible. Y eso deberíamos nosotros creerlo, hermanos. Creerlo y proclamarlo. Con Dios todo es posible, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Nosotros nos amarramos a nosotros mismos. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, decía una alabanza antigua. Maravilloso es Él. Él, cuando no había camino, abrió el mar. ¿Se acuerda de eso? Que cuando no había esperanza y todos iban a quedar rostizados y quedados como chicharrones, la Biblia dice que vino un tercer personaje, un cuarto personaje, como con semblanza de ángel, y se puso ahí en el horno de fuego. Y dice la Biblia que salieron sin siquiera olor a humo. Tenemos un Dios grande. El problema es que yo tengo una mente chica. Esa es la verdad. Y nos acostumbramos a estar limitados. Nos acostumbramos a no dar un paso más. No lo hablo en temas, hermanos míos, netamente de bendiciones, ni de prosperidad, ni de riqueza. No estoy hablando en ese sentido. Sino que en otras prisiones y otras cadenas, otras ataduras que a veces el pueblo de Dios tiene, hermanos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan flojo usted? ¿Por qué es tan flojo o tan mediocre para servir al Señor? Le digo a la gente antigua. ¿Saben por qué? Porque quieres serlo. Porque estás atado, tú mismo te ataste. Podrías dar más. Dígame usted la excusa que sea, ¿no? la cadena que sea, no importa. No importa. Soy yo el que me limito.
Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, se acordará acá los hermanos más de la edad de uno, cuando éramos chiquillos. ¿Sabe que a veces a uno le daba tristeza y pena porque éramos 2 o 3 los que salíamos a predicar nomás? Y los demás pololeando, los demás haciendo otras cosas. Y uno decía, no, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Y uno piensa en esto, pues, hermano, que soy libre. Otros se encadenan, otros se amarran. Bendito sea el Señor. Ahora mire, por ejemplo, este tema del matrimonio, el tema del matrimonio. Cuando uno es joven, y se lo predicaba a los jóvenes, somos jóvenes, o sea, el tema es, son jóvenes y por lo tanto son libres. Ellos no tienen que dar cuenta a nadie en el sentido de que, mija, voy a predicar. No, van y salen a predicar nomás. También, quizás no todos, pero bueno, bendito sea el Señor. Hay un grado de libertad en ese sentido, pero cuando uno ya está casado, no se puede usted mandar las partes, decir, voy a agarrar el megáfono y voy a salir a predicar. No, pues mijito, hay que traer plata a la casa. ¿Me entiende? Hay ciertas ligaduras normales y naturales en la vida, pero hay otras, hermanos míos, que dependen de mí, dependen de usted. Usted tiene fuerzas todavía. Hay algo de juventud en su vida. Bendito sea el Señor. Aún hay algo de energía en su vida. Bendito sea el Señor. Pero nos achacamos, nos aviejentamos muchas veces. Amén, nos ponemos mediocres, nos ponemos flojos. Es decir, nosotros mismos pasamos las manos para que nos pongan un grillete y una cadena, hermanos. Siendo que soy libre. Siendo que Dios me da vida, me da salud, me da todo lo necesario para vivir. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, gozo de plena libertad para servir a mi Señor. Nos ponemos nosotros mismos limitancias, nos ponemos límites nosotros mismos. Ahora, en esto de las limitancias y los límites, hermanos míos, el enemigo toma su parte en esto. El enemigo le apoya, obviamente, va a estar apoyándole. Bendito sea el Señor. El enemigo le va a ayudar, pues. ¿Qué hace Dios? Dios dice, avanza, empuja, anda, predica, Dorcas, jóvenes, avanza, hace tal cosa. Ahí Dios nos está empujando. El diablo dice, no, quédate tranquilo, no, amúrrate, no, táimate, no haces nada. Y así encontramos un grupo de gente que siempre en la iglesia son un puñadito los que están siempre en todo. Y el general, el resto están atados. No porque vino el diablo y fue malo. Tú mismo te atas. Tú mismo te limitas. Bendito sea el Señor. Nosotros mismos nos limitamos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. No es que venga el diablo a la noche y espiritualmente o en forma de visión nos ponga unas cadenas, ¿cierto? En la cama y espiritualmente nos encadena, ¿cierto? El alma. No, hermanos, no es así. No es así. Yo me limito. Por ejemplo, cuando usted se rinde para no querer avanzar, cuando usted se rinde para no querer seguir adelante, cuando usted dice, yo no puedo, yo no voy a avanzar. Hermano, lo que salga de su boca va a ser lo que al final le va a pasar. Lo que dijo Job, lo dijimos en una palabra hace un tiempo atrás. Lo que temí me pasó, me sobrevino lo que yo temía. Al final sus miedos lo aterrorizaron. Y buena la palabra del día viernes. Porque a veces nosotros con miedo o sin miedo tenemos que servir a Dios. Y el otro día en la misma palabra le decía a un hermano ahí atrás, le decía yo, ¿usted cree que Jesús fue a la cruz con miedo o con valor? ¿Cómo se imaginan usted a Jesús yendo a la cruz? ¿Con miedo o así con pachorra? ¡Que venga nomás la cruz! El libro de Hebreos 5:7 me parece, dice lo siguiente, que él en su temor reverente fue oído por el miedo que tenía. Recordemos que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y en su naturaleza humana tuvo miedo. Pero su miedo no le puso cadenas. Él enfrentó esos miedos. No como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestros miedos. Nos aterrorizamos, nos escondemos, nos tapamos con la sábana. ¿Me entiende o no?
pero no luchamos, no vencemos, no presentamos batalla, hermanos. Ahora, no culpemos después a Dios de nuestros fracasos. Si yo soy el cobarde, yo soy el que no quiero avanzar, no le echemos la culpa al pastor, al hermano, a la hermana, por mi vida arruinada de hoy por hoy. Soy yo el que fabrico mi mañana, mi futuro, con la ayuda del Señor. Por eso que está el Salmo 27 lo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice la palabra. Aunque se junte un ejército contra mí, no temerá, no temerá, no temerá, no temerá mi corazón. Eso dice la palabra de Dios. Aunque ese ejército venga, yo estaré confiado, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros nos ponemos ahí, nos amurramos, nosotros ahí estamos atados. Es, por ejemplo, una persona que no maneja bien las raíces de amargura. ¿Quién no tiene pena a veces, hermanos? ¿A quién no le da pena a veces las situaciones de la vida? Yo levanto mi mano, a mí también. A veces nos dan pena ciertas situaciones de la vida. Pero por eso que Hebreo dice: cuidado con las raíces de amargura. Porque esas penas pueden ramificarse, crecer como un cáncer. De tal manera que eso al final termina siendo cadenas que nos empiezan a atar. Y así vemos una persona que fue linda en el Señor y luego los vemos perdidos. Porque algo le afectó, algo hizo el pastor que no le gustó y ya se amurraron, se taimaron, se enojaron. Algo hizo la hermana que no le gustó, se taimaron, se enojaron, se amurraron. Algo hizo el hermano tanto, la hermana tanto, nos saludaron, cualquier cosa, y empieza las raíces de amargura a crecer, a crecer. Y vemos a hermanos llegando al templo con raíces de amargura, atados, encadenados, y que son fáciles de identificar muchas veces. Y no es que ser profeta, ni hijo de profeta, habrá dicho Amós, sino que simplemente decir que la persona que es libre, se le va a notar que es libre. Recordemos al cojo de la puerta de la Hermosa. ¿Recuerda usted? Esa persona que estaba paralítica, estaba coja, amén, coja más que paralítica. Y la Biblia dice que Pedro y Juan dicen: en el nombre de Jesús no tengo plata ni oro, ¿cierto? Pero en el nombre de Jesús levántate. Amén, y lo toman y lo levantan. El hombre, en esa expresión de libertad, ¿qué es lo que hizo? ¿Usted cree que estaba como nosotros aquí todos callados, ¿cierto? Con suerte nos movemos un poquito. El hombre, dice el texto bíblico, lo dice el libro de Hechos, entró saltando y danzando, saltando ahí, alabando, bendiciendo a Dios, al templo. Y todos los que lo veían afuera: ¡oh, ese era el cojo! No, ahora no es cojo, ahora es libre, ahora está sano, ahora alaba al Señor. Bendito sea Dios para siempre, hermano. Porque es que el libre se le nota que es libre, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Hay que tener mucho cuidado con las raíces de amargura. Hay que tener mucho cuidado cuando usted se enoja por algo. Miren, los enojos que vengan los enojos, pero que se vayan. Así como llegan, se van. Si tienen que ir, no tienen que durar mucho tiempo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir el texto que hay un tiempo que tiene que estar, pero no mucho tiempo. Porque si queda por un tiempo prolongado, te puede matar espiritualmente. Y ponga atención. Muchos de los que dejan de asistir al culto y dejan de ser cristianos empezaron a estar cuestionándolo todo. Ponga atención a eso. Ponga atención a esa realidad. A hermanos que ahora están en el mundo partieron cuestionándolo todo. Y yo, hermano, sé de muchos casos como eso. Que se juntaban a hablar: no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo esto está mal. Y esos mismos al final terminan descarriados. Sí, yo no digo que hay cosas que están mal, que hay cosas que hay que mejorar. Pero esas cosas, hermano mío, no tienen que a nosotros quitarnos el gozo, quitarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, vuelvo a decir, hemos encontrado esa libertad. Pero hay que tenerla ahí, alimentando esa libertad. No hay que hacer que alguien nos coloque cadenas o que yo mismo me coloque ciertas cadenas.
Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Una persona atada, hermano mío, es muy rara. Una persona atada cambia el carácter, cambia la forma de ser. Ya no te saluda como antes, te esquiva, te omite, te hace la bicicleta, ¿me entiende? Trata de esquivarte. Así es una persona que está atada, que empieza a ser encadenada. Gloria a Dios. Hermanos, hay gente que están atada por situaciones del pasado hasta el día de hoy. Hay gente que se enojaron hace 5 años con alguien y siguen hasta el día de hoy, no se cruzan la mirada, no se hablan, incluso dentro de las mismas familias, dentro de la misma iglesia muchas veces. Alguien, no, es que este me lo hizo y yo no puedo ya volver a hablarle. Hay que tener cuidado con aquellas cosas. ¿Por qué cree que la Biblia nos enseña que el reino de los cielos, la vida ya a la otra vida, ¿cierto? Después de esta vida, es una vida de libertad, de paz, de alegría, de armonía? Porque es distinta a la vida terrenal. Aquí en la vida terrenal hay envidias, hay peleas, hay conflictos. Él dime que te diré, yo te tengo una guardada y todas esas cosas, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay gente que el pasado hasta el día de hoy los limita, hasta el día de hoy los limita. Hay gente que recuerda a la mamá que se murió, al papá que se murió y hasta el día de hoy se dan de puñalada, hermano. Bendito sea Dios. Que, oiga, todos hemos pasado por situaciones tristes en la vida. Perdimos un ser querido, pero la vida sigue, hermanos. La vida sigue, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir avanzando. No podemos estar avanzando con cadenas, cuesta mucho avanzar con cadenas, hermano. Es como, hay algunos cristianos que caminan con sus pies amarrados como una bola de acero. ¿Se acuerdan de esas bolas de acero que tenían los esclavos antiguamente? Así hay muchos que avanzan en el Evangelio, avanzan pero de a poquito, avanzan pero con dificultad. Que Dios nos ayude, iglesia. Por eso que el rey David dice esta palabra: saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Y me encanta buscar la palabra original de cárcel en el hebreo, que viene de la palabra sujetar o amarrar. No solo en la parte de las barras, ¿cierto?, las cadenas, o solamente en la parte, ¿cierto?, de las 4 paredes de una cárcel, sino que la gente que está amarrada, limitada. ¿Cuántas veces has querido adorar a Dios y algo te amarra? ¿Cuántas veces has querido decir, yo ahora sí que me pongo las pilas, ahora sí que voy a servir al Señor? Igual que el palo encebado, ¿se acuerdan de eso, no? Suben y refalan para abajo. Están a punto de agarrar la banderita arriba y refalan para abajo. Así hay muchos cristianos hoy por hoy que van creciendo, van avanzando y refalan. Y uno dice, oh, ese hermano va como cohete para el cielo, pero refala de nuevo. Y así hay mucha gente en el Evangelio, hermanos. Bendito sea el Señor. A otra, ¿para qué le digo? Hay gente que ni siquiera se esfuerza, hermanos. Yo quiero invitar a todos los que estamos acá a que rompan sus cadenas. Rompan esas ligaduras, rompan esas cadenas que le están atando, esas ataduras que le están atando. ¿Por qué, hermanos míos? Porque estamos llamados a ser libres. Libres para Dios, libres para adorar, libres para cantar, libres para leer, libres para ir al punto de prédica, libres para predicar la palabra, libres para ir a la iglesia, libres para ser feliz, feliz, feliz con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Hay un texto que dice, Lamentaciones 3:51, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, invoqué tu nombre y oíste mi voz. Bendito sea el Señor. ¿Algo le ata, hermano? ¿Algo le ata, mi querida hermana? ¿Algo hasta el día de hoy le tiene atado, atada? Quizá usted no es feliz, hermanos. Quizá usted se pregunta por qué tengo esta pena, esta angustia, por qué no soy feliz. Es raro eso, pero a veces puede que ocurra. Pregúntenle a Elías en la cueva donde se escondió si es que era feliz en ese momento. Obviamente que no lo era.
Pregúntale a Juan el Bautista cuando estaba con esa encrucijada, ¿Jesús es el Mesías o no lo es? Si en ese momento tenía certeza de toda la vida. No, probablemente no. Hay momentos, hermano mío, donde hay preguntas, hay incertidumbre, hay dudas. Hay momentos donde las cosas no funcionan, hermanos. Lo peor que podemos hacer es amarrarnos más. Lo peor que podemos hacer es dejar de venir a la iglesia, por ejemplo. Dejar de servir al Señor, dejar de amar al Señor. Hay cosas que son tristes, son complicadas, son difíciles de entender, hermano. Es verdad, hay cosas que son muy difíciles de entender. Bendito sea el Señor. Ayer una hermana venía a la iglesia y le robaron platita, le robaron la chauchera. Pero venía al culto. ¿Por qué pasan cosas como esa? Cualquier hermanita puede decir, yo vengo a la iglesia y me va mal, así que me regreso mejor. Pero no, la hermana vino igual al culto. Vino aquí a adorar al Señor. Es verdad, hermano, a veces hay enfermedades que nos atan. Hay penas que nos atan. Hay cosas tristes que pasan en la vida, hermanos. A mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Quizá a usted ahora mismo le esté pasando algo triste. Pero usted sabe lo que tiene que decirle, lo que dice este Salmo 142. Libra mi alma de la cárcel, Señor. Yo no quiero tener mi alma encadenada, encarcelada, limitada, Señor. Yo quiero ser libre para honrar tu nombre, libre para adorarte. Yo no quiero venir a la iglesia y sentir como que estoy prisionero, como que estoy atado, como que no tengo libertad para levantar las manos, para honrar al Señor. Yo no quiero ser una persona limitada para eso, no. Quiero tener pleno goce de libertad para bendecir al Señor. Por eso que dice el texto, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Gloria a Dios. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? No para ir al pichilemo, no para ir al mall, sino para alabar tu nombre. Saca mi alma de las ataduras para que yo te alabe, para que yo te exalte. Bendito sea Dios para siempre. Oh Señor, libra mi alma de la cárcel. Eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Oiga, usted se ha limitado solo. Nadie le está limitando. Usted mismo se limita. Usted mismo se está limitando. Usted mismo se está poniendo las cárceles en su alma, en su vida. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, aquí oportunidades hay. Hay para que el hermano trabaje acá. Pueda coordinar, pueda predicar. La oportunidad está. Está ahí. Pero usted se pone las cadenas. Usted mismo se pone las ataduras. Bendito sea el Señor. Nosotros mismos nos ponemos las amarras. ¿Qué quiere Dios? Usarnos. ¿Qué quiere Dios? Bendecirnos. ¿Qué quiere Dios? Que seamos libres. Ahora hay que entender esta verdad. No somos libres para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer lo que debamos hacer. Yo no soy libre para hacer lo que quiera, sino lo que deba. Amén. Porque si soy libre para hacer lo que quiera, eso significa libertinaje. Soy libre para hacer lo que se debe hacer. ¿Y dónde está lo que se debe hacer? Aquí, en la palabra del Señor. No soy libre para mandarme solo. No soy libre para hacer lo que a mí se me antoje. Soy libre para que Dios ordene mis pasos y mi vida, mis caminos. Esa es la palabra, mis queridos hermanos. No se ate, no se autolimite. Por eso que hay un texto, más que texto, la historia del rey David. Termino con esto. La Biblia dice que cuando Dios mató al hijo del rey David con Betsabé, ¿se acuerda? David estuvo llorando por 7 días, estuvo postrado en el suelo y le vinieron a contar los consejeros que el niño se había muerto. Dice la palabra del Señor que David, al escuchar la noticia del rey, del consejero, dice que él se levantó, se bañó, se limpió y fue a la casa de Dios a adorar. ¡Qué tremendo, hermanos! Otro hubiese caído en una depresión en ese momento, en una atadura de depresión. Pero el rey David se bañó, se lavó y se fue al templo, al tabernáculo a adorar. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces está en mí, oiga, si yo tengo pena, está en mí
sucumbirme en esa pena, sumergirme en esa pena, o salir nadando, tratar de salir hacia adelante, salir de esa cárcel y decir, Señor, aunque tengo pena, yo salgo adelante, aunque me duele el cuerpo, yo salgo adelante, Señor, aunque Dios mío tenga mucha angustia en mi alma, yo quiero salir hacia la superficie, quiero salir a la luz, quiero salir a adorar tu nombre. Libra mi alma de la cárcel, oh Señor. Gloria a Dios para siempre. Póngase de pie, iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios por siempre, aleluya. Oh, gracias Padre Celestial. Dios mío, saca nuestras vidas, Señor, de situaciones, Dios mío, que nos amarren. Señor amado, ya sea esa amarra, una discusión, un odio, resentimientos, taimadura, enojo, lo que sea, Padre Celestial. Queremos ser libres, libres, libres. Libres para adorarte, libres para exaltarte, libres para estar donde tú nos mandes que estemos. Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their Por su lives culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.